Buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión de día viernes 11 ya de septiembre. Gracias a todos por estar en nuestra compañía, ahí el del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por sacar de su tiempo y gracias por prepararse. Eso es muy bueno, eso es muy útil, eso es lo correcto. Y el Señor enseñó por medio del apóstol Pablo, le enseña a los Timoteos que nosotros debemos prepararnos para ser obreros dignos de la profesión a la que Dios nos ha llamado. Así que qué bueno que usted está tomándose en serio lo que Dios quiere hacer con usted, que está teniendo cuidado de eso para que si el día de mañana Dios le levanta a usted en un ministerio o puede ser que ya usted esté en un ministerio, esto a usted le sirva para que usted pueda ser una persona de utilidad en las manos del Señor, que no solo sea como un Sansón, que Sansón solo se basaba en el don que Dios le había dado, pero él nunca se forjó, ¿verdad? Por eso era que tenía tantos problemas sexuales y mujeriegos y terminó cayendo en las garras de Dalila. Y no solo eso, sino en la forma en la que murió, perfectamente le hubiera podido pedir al Señor que lo salvara y que no tuviese que morir con el resto de los filisteos. Entonces, hermanos, yo creo que es muy importante para todos nosotros el poder perfeccionarnos, realmente equiparnos. Como lo hemos dicho, Dios al que llama capacita. Amén. Entonces, si usted realmente tiene un llamado de parte del Señor, pues si bien es cierto, ninguna escuela en el planeta puede dar un título ministerial, porque no se puede, porque la Biblia ya nos ha enseñado y lo hemos aprendido, hermano, y si usted no lo ha visto, yo le invito a que revise en los videos anteriores cuando hablamos de las sombras y figuras y cuando hablamos acerca de los escenarios de la preexistencia, para que usted pueda aprender un poquito más sobre este tema. Pero ya los que lo han visto ya saben que el escenario donde se dio la escogencia para el servicio para nuestro Dios a nivel ministerial, a nivel de los 5 domas: apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, hermanos del Señor y hermanas del Señor, viene desde antes de que nosotros naciéramos. Así que, pero sí, lo que debemos hacer es prepararnos y forjarnos, ¿verdad? Es muy importante que estemos equipados para que las cosas las hagamos con excelencia para nuestro Dios. Ya hoy cerramos el ciclo que veníamos trayendo, la secuencia de enseñanzas de la sinergia ministerial. Ya con hoy concluimos. Ya a partir de la próxima semana empezamos a desarrollar ya más específicamente el tema del ministerio profético. Efesios capítulo 4, verso 11, que ha sido uno de los temas, versículos bases de todo este tema de la sinergia. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Primera de Corintios capítulo 12, verso 29 dice lo siguiente: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? Versículo 30. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? ¿De qué estábamos conversando? ¿Cuál ha sido la dinámica de conversación? Que la Biblia dice que no todos somos, que no todos son algo, y que es muy importante que estemos claros para definirnos que puede ser que haya un anhelo en el corazón, pero se necesita una confirmación de parte del Señor para que podamos definir nuestra identidad, porque recuerde que eso iba de la mano con la sinergia ministerial de la conversación que hemos traído. Hemos estado analizando los 5 ministerios. ¿Para qué? Para que podamos también definirnos. Tal vez usted dice: yo estoy seguro que Dios me hizo un llamado a alguno de los ministerios, pero no sé a cuál. Entonces hemos tratado de estarlo definiendo muy bien, cada uno de los 5 ministerios, para que usted se identifique con el que el Señor le haya dado, si es que Dios le dio uno. Y si no, si usted ve el perfil que tiene cada uno de esos, si usted no encaja con ninguno de esos, entonces quiere decir que Dios no le ha llamado a ninguno de esos 5 ministerios, pero sí le ha llamado a otras cosas y que debe desarrollarlos, porque recuérdese lo que la parábola de los talentos, que el que escondió lo que Dios le había dado, vinieron y lo tiraron ¿dónde? A las tinieblas de fuera, donde será el crujir de dientes, dijo el Señor. Entonces nosotros, aunque no hayamos sido llamados a uno de los 5 ministerios, pero sí nos llamaron a servir en la casa del Señor, hay que descubrir en qué área nos toca servir y a partir de ese punto nosotros podamos desarrollarlo. Amén. Ok.
Entonces, eh, hablamos de una tipología, una simbología tipo figura, sombra, una símil metáfora de cómo hay animales que representan la función ministerial. Hemos hablado de los bueyes, hemos hablado de los camellos en alguna oportunidad y ahora hemos estado hablando de cómo las alas, aves con alas, representan también funciones de ministerios y hablan de algunos de los ministerios. Y entonces hemos hablado de que el pastor tiene alas, representa las alas de cigüeña, el maestro se ve representado en las alas del halcón, el evangelista en las alas de paloma, el apóstol en las alas del águila, el profeta en las alas de la gallina. Y entonces, hermanos, la semana anterior quedamos y hablamos acerca del ministerio evangelístico, que ya lo desarrollamos, que su cobertura estaba tipificada en las alas de paloma. En Salmo 55:6 decía, y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Entonces, ¿cuál es la función del ministerio evangelístico? Ya lo desarrollamos toda la semana anterior, solo es una pinceladita para introducirnos al tema de hoy. ¿Cuál es? Es llevar ¿qué? A la persona a que lleve a un lugar de reposo, a que lleve la presencia del Señor a la gente que la necesita, con el mensaje del Evangelio, para que la persona pueda ¿qué? Hallar reposo. A partir de ese punto, hermanos, empezamos a desarrollar ya el cuarto ministerio, que es el ministerio apostólico. A grandes rasgos compartimos y hablamos, hermanos, de que se podía decir que un apóstol es un pastor que ha evolucionado a pastorear pastores, ¿verdad? Se lo voy a poner de la siguiente manera. Por ejemplo, a veces se comete un poquillo de error esperando que el pastor dé a luz ovejas y puede pasar en cierto sentido espiritual, pero realmente si usted ve la biología, un pastor no da a luz ovejas cuando su esposa queda embarazada. Lo que da a luz las ovejas, que son otras ovejas. Entonces es muy importante que nosotros podamos desarrollar ese entendimiento. ¿Quiénes dan a luz las ovejas? Las mismas ovejitas. ¿Quiénes dan a luz ministerios? Los mismos ministerios. Entonces, uno de los ministerios que es en mayor proporción usado para dar a luz otros ministerios es el ministerio apostólico. En Lucas capítulo 11, verso 49, para que usted lo pueda buscar, por favor. Como hablábamos, entonces el ministerio apostólico, ya vamos a entrar entonces al versículo. Como hablábamos del ministerio apostólico, un apóstol es un pastor que ha evolucionado. Eso es lo que ha sucedido, que Dios lo está usando ahora para poder ser pastor de pastores y ayudarles en la formación, en la capacitación, en el desarrollo de su ministerio, en la unción, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, Lucas capítulo 11, verso 49, dice lo siguiente. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Algo que es muy, muy interesante, hermanos, sin ánimo de ofender, de verdad, delante del Señor no es para ofender, líbrenos el Señor, pero aquí dice que la sabiduría de Dios es la que envió a profetas y apóstoles. Entonces, si una persona dice que tiene la sabiduría de Dios dentro de ellos y dentro de ellas, definitivamente una de las cosas que debe aceptar es que hay profetas y que hay apóstoles. Amén. Entonces, ahora, primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Esto es como estoy por lo menos repasando un poquitito de lo que hablamos la semana anterior, para que quede mejor expresado. ¿Por qué? Porque incluso me pareció que a algunas personas les pudo haber molestado un poquitito el hecho de que cuando dijimos de que no había mujeres apóstoles, ¿verdad? Mujeres en el ministerio apostólico. Eso lo dije basado en la Biblia.
Pero si ustedes tienen, hermanos, y yo le invito, hermana, que por favor en los comentarios nos lo deje, que si usted tiene evidencias de que sí hay mujeres apostólicas basados en la Biblia, evidencias bíblicas de mujeres apóstoles, con mucho gusto sería bueno que nos sentemos a conversar y poder estudiar aquello. Recuerden que algo que es muy importante, una doctrina espiritual, una doctrina no puede salir de un solo versículo en la Biblia. No se puede declarar como doctrina algo que aparece solo en un versículo. Cuando se establece una doctrina, debe haber varios versículos en la Biblia que respalden y confirmen aquello sobre y que puedan funcionar como la base clara, firme de aquello para que se pueda establecer una doctrina. ¿Está bien, familia? Ok. Entonces, eso es con respecto a lo del ministerio apostólico de la mujer. No tiene nada que ver con machismo ni nada de eso. Igual puede revisar, si usted gusta, los estudios anteriores cuando estuvimos hablando un poquitito de las sombras y figuras para que vean por qué Dios le dice a la mujer los 4 ministerios, puede tenerlos ahí, pero este otro puede funcionar en una unción de esa, delegada, pero no ser para que no exponerla en el ambiente espiritual hacia lo que se conoce como la reina del cielo. Amén. Bueno, entonces en la iglesia dice que Dios fue el que designó ¿dónde? En la iglesia. Dios designó ¿dónde? En la iglesia, no afuera. Entonces, mientras haya iglesia, debe haber lo que Dios designó para la iglesia. Y entonces, hermanos, por ejemplo, si Dios dice que designó profetas y maestros y apóstoles en la iglesia, y si decimos que somos iglesia, quiere decir que parte de la estructura de la iglesia debe ser que haya apóstoles, debe ser que haya profetas y debe ser que haya maestros. Ahora, yo miro aquí algo muy interesante, porque con respecto a los evangelistas y los pastores, aquí no aparece como tal. Entonces vean qué interesante, porque hay 2 versículos que dicen claramente que hay apóstoles, que hay profetas y que hay maestros. Pero solo uno donde habla claramente de que hay evangelistas y que hay pastores. Entonces, hermano, qué contradictorio que el sistema evangélico a nivel de los años, a nivel mundial, en algunas regiones o muchas de las regiones, una de las cosas que haya hecho es quitar 2 de los ministerios, que es el del profeta y el del apóstol, que aparecen confirmados en la Biblia, en las 2 listas que el apóstol Pablo habla acerca de los 5 ministerios. Pero qué raro que aquí quitaron el de evangelista y el del pastor. Pero ¿por qué entonces no lo quitaron ellos? Quitaron el apóstol y el profeta y el del pastor y evangelista, no, pero aquí no está. Ahora, obviamente, hermanos, se puede inferir que milagros y sanidades apuntan hacia el ministerio evangelístico y que ayudas y administraciones apuntan hacia el ministerio pastoral. Amén, hermanos. Ahora, quiero dejar esto muy en claro. No significa que estoy diciendo que no hay evangelistas y pastores, porque sabemos claramente que sí los hay. Lo que pasa es que si estamos usando algún principio, alguna base, alguna lista para quitar los apóstoles y los profetas, entonces bíblicamente en este versículo los que no aparecen son los evangelistas y pastores. Entonces no tendría mucho sentido que le quitemos a los apóstoles y profetas y maestros si aquí dice que en la iglesia primero, hermano, primero están los apóstoles, no los pastores. Amén. Y eso yo sé que puede sacudir un poquitito nuestra estructura mental, pero primero están los apóstoles, no son los pastores. Los pastores no son los que ejercen el gobierno sobre toda la iglesia a nivel espiritual basados en esta palabra que estamos conversando, sino que la Biblia dice que primero son los apóstoles, segundo son los profetas y tercero los maestros. Ven qué interesante. Ahora, obviamente ya ahí expliqué el ministerio pastoral semanas atrás y usted lo puede mirar para que pueda aprender mucho más, ¿verdad? No se preocupe, no estoy denigrando ninguno, solo que estamos tratando de traer claridad, tratando de traer una ubicación en todo aquello que tiene que ver con los 5 ministerios. Ahora, el término primeramente que aparece ahí es una palabra griega que es proton, o de acuerdo a como usted lo pronuncie, que significa primero en tiempo, primero en lugar, primero en orden y primero en importancia. Entonces, mire qué interesante. Entonces puede ser que Satanás metió mano o ha estado metiendo mano. ¿Para qué?
para quitar al que es primero en tiempo, en lugar, en orden e importancia. ¿De quién es el primero? Los apóstoles. Entonces, mire, hermanos, si nos vamos a un poquitito, y lo tiramos esto a un plano preexistencial, quiere decir que el primero en tiempo fueron los apóstoles. Después fueron escogidos los profetas, tercero los maestros y toda la lista que ya hemos conversado también de Efesios 4:11. Pero aquí también habla entonces de ¿qué? De primero en importancia. Entonces, si hay algo que es muy importante, en la iglesia, recuerde que el versículo anterior que leímos de 1 Corintios 12:28 dice, en la iglesia, el primero en importancia, el más importante que debe estar supervisando o ministrando o estando sobre una iglesia, que es el ministerio apostólico, es el primero, es el más importante. Amén. De acuerdo a esto que estamos viendo aquí y el significado de la palabra primero, primeramente. Amén. Y por ende, entonces, en orden, este orden, hermanos, tiene que ver con una organización delante del mundo espiritual. No es que el apóstol le anda zapateando el piso a todo el mundo y lo anda tratando a los demás como si fueran sus esclavos, porque si un apóstol dice que hace eso, es que es un pseudo apóstol, un apóstol mal formado o no es apóstol. Amén. Entonces, esto es muy importante. El ministerio apostólico es primero en orden delante de los rangos espirituales. La cobertura del apóstol está tipificada en las alas de el águila. Cuando el Señor liberta al pueblo de Israel de Egipto, ya lo habíamos hablado la semana anterior, lo describe de esta manera diciendo: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he atraído a mí. Eso está en Éxodo 19:4. Y sabemos que no fueron alas de águilas literalmente, porque ellos dicen que salieron caminando y tuvieron que cruzar el mar y toda la historia que ustedes y yo conocemos del libro de Éxodo. Todos sabemos que Dios usó a su siervo Moisés para libertar a su pueblo. Y Moisés fue entonces un tipo de apóstol. Entonces, por eso es muy importante que comprendamos el término de figuras y sombras, símiles y metáforas para poder entender de una mejor manera este tipo de conceptualización. Ahora, el término apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que significa delegado, embajador del evangelio. Y va, qué interesante, porque es un embajador. Entonces, usemos la parábola o usemos una símil de una embajada de un país. ¿Cuál es el rango más alto dentro de una embajada de un país cuando está en otro país? El embajador. El embajador es el rango más alto y después está todo el equipo que trabaja con él y hay otros altos cargos, otros altos oficiales, otros altos mandos que trabajan con él, pero en la embajada el rango más alto es el rango del embajador. Entonces, cuando se habla de apóstoles, dice que él es el embajador. Entonces, nosotros estamos en una embajada ¿de qué? La embajada del reino. La iglesia son embajadas del reino en la tierra. ¿Y quién es el rango más alto en una embajada? El embajador. Y entonces ese sería el rango de apóstol. Oficialmente comisionado de Cristo, con poderes milagrosos, apóstol enviado mensajero. Ok. Entonces estuvimos conversando que si había apóstoles hoy. ¿Por qué? Porque dijeron que el último apóstol que hubo fue el apóstol Pablo. Y Apocalipsis 2 fue lo que usaba la gente para decir que ya no habían apóstoles, porque dice que fueron hallados mentirosos. Segunda de Corintios 12:2 dice: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales y prodigios y maravillas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ya hemos hablado acerca de que sí hay apóstoles hoy. Lo que pasa es que ha cambiado la perspectiva porque Dios ha traído revelación de cómo funciona el asunto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que aprender es que hay apóstol del Padre, hay apóstoles del Hijo y que hay apóstoles del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Hebreos 3:1 nos dice que Jesús es el apóstol del Padre. Los apóstoles del Hijo en Judas 1:17. Voy pasando por encimita, hermanos, para nada más dedicarnos a explicar el ministerio un poco más apostólico. Y Apocalipsis 21:14, Judas 1:7 y Apocalipsis 21:14 habla de ¿qué? De los apóstoles del Cordero.
Y hablando de los apóstoles del Espíritu Santo, en Hechos 13:2, como conversábamos o como decíamos hace unos instantes, la gente lo que dice es que el último apóstol fue Pablo, pero no es cierto. ¿Por qué? El verso 13:2 de Hechos dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: parten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Verso 3: entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, verso 4, enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. ¿A quién? A Bernabé y a Saulo. Bueno, Romanos 11:13. ¿Quién escogió a Saulo? El Espíritu Santo. ¿Quién lo envió? El Espíritu Santo. ¿Estamos? Romanos 11:13. Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, ¿verdad? Ahí es cuando se dice que el apóstol Pablo era apóstol. 1 Corintios 9:1 dice: no soy libre, no soy apóstol. 1 Tesalonicenses 2:6 dice: tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles, ¿qué es lo que estamos conversando? De que el último apóstol no fue el apóstol Pablo. ¿Qué estamos demostrando? Que hay apóstoles llamados ahora por el Espíritu Santo. Como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Apóstoles está en plural y hubiéramos está en plural. Y entonces cuando eso está en 1 Tesalonicenses 2:6, cuando nos devolvemos al inicio de la carta, en 1 Tesalonicenses 1:1, ¿quién está escribiendo la carta y por qué el apóstol Pablo dice: aunque como apóstoles hubiéramos? ¿A quién se refiere hubiéramos? A Pablo, Silvano y Timoteo. Ahí dice que los tres, Pablo, Silvano y Timoteo, eran apóstoles. Ahora mire esto, Hechos 14:14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, entonces mire, ahí literalmente, en el otro hay que estudiarlo y asociarlo para que salga, pero es claro, aquí está literalmente, Pablo no fue el último. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud. Estamos. Entonces el Espíritu Santo, después de Pablo, sí siguió escogiendo. Ahí estaba Silvano, ahí estaba Timoteo, también puede aparecer Cotito, aparece Bernabé también, como algunos ejemplos de otros apóstoles. Además, el apóstol Pedro viene y dijo: los apóstoles de ustedes, hermano, y abrió hay una brecha enorme para poder entender de que hubo más apóstoles todavía. Entonces, Hechos 14:4, que es más o menos lo que está sucediendo con la iglesia hasta el día de hoy, es: pero la gente de la ciudad estaba dividida. Entendamos por ciudad la iglesia en este momento para nosotros. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Los judíos, que eran en aquel entonces, eran la clase ¿qué? Religiosa. Entonces, la iglesia en este momento está pasando por una etapa donde está dividida, donde están los que creen en los apóstoles y están los que no creen en los apóstoles. Y pues tristemente no debería ser así. ¿Por qué? Porque el versículo primero que dice, que leí, hermanos, decía: la sabiduría de Dios envió. La sabiduría de Dios envió a profetas y apóstoles. Bueno, ahora, entrémosle aquí. ¿Cuáles son las marcas de un verdadero ministerio apostólico? ¿Cuáles son las marcas de un verdadero ministerio apostólico? ¿Cómo es un verdadero apóstol? ¿Cómo podemos identificar que una persona venga y nos diga: yo soy apóstol? Porque ya hablamos de cómo se identifica a un maestro, cómo se identifica a un pastor, cómo se identifica a un evangelista. Ahora vamos a hablar cómo se identifica a un apóstol. ¿Qué es lo primero? 1 Corintios 9:2. Si para otros, dijo el apóstol Pablo, no soy apóstol, porque él dijo: bueno, si no me quieren recibir como apóstol, está bien, allá ellos. Pero viene y les dijo: por lo menos para ustedes sí lo soy. Para ustedes sí lo soy. ¿Y qué dijo? Pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Entonces, hermanos, mire, ¿cuál es una de las señales de que una persona es un verdadero apóstol? El tipo de pueblo que tiene.
el tipo de iglesia, el tipo de pueblo que tiene es una evidencia de que una persona es un verdadero apóstol del Señor, apóstol del Espíritu Santo. Amén. El pueblo, la iglesia que tiene el perfil de carácter, el carácter espiritual que tiene aquella iglesia, habla como un sello de que una persona es un verdadero apóstol. Efesios capítulo 3, verso 5. Efesios capítulo 3, verso 5. Que en otras generaciones, está hablando de un misterio, no se dio a conocer a los hijos de hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que son señal, evidencia de un ministerio apostólico? Es que tiene revelación. Y quiero decir esto que es muy importante, no la copia, no hace plagio de lo que Dios le da a otros. Un verdadero ministerio apostólico tiene revelación que Dios le da a sí mismo, que Dios se lo da a sí mismo, que la puede llevar y la juzga con otros, con siervos ministeriales, pero tiene una revelación que Dios le habla a él en su espíritu, estudiando la palabra, en su intimidad, Dios le habla a él. Amén. Esa es otra de las señales. ¿Cuál? Esto lo vemos en las 4 dimensiones, ¿verdad? Que ya lo hemos conversado varias veces. La altura, la anchura, la longitud y la profundidad. ¿Esta dimensión cuál es? La dimensión de la profundidad. ¿Qué tan profundo es el mensaje de ese hermano que está conversando? Eso es una señal de ¿qué? De un verdadero ministerio apostólico. Cuando un ministerio apostólico lo único que hace es hablar de plata, algo está mal. Que lo único que hace es motivar y motivar y motivar, y 7 pasos para que se sienta motivado hoy, 7 mañana, 8 pasos para que se vuelva a motivar, 9 pasos para recuperarse, para volverse a motivar, y 3 días después 5 pasos para que salga la depresión, y 7 días después 8 pasos para que usted sea un hombre de éxito. Hermanos, y son libros y libros y referencia a libros, pero no usa la Biblia, no profundiza en lo que dice la Biblia, e incluso ni siquiera habla del apocalipsis, de escatología, que es el estudio de los tiempos del fin. Ni siquiera habla de eso. Entonces algo anda mal. ¿Está bien? Primera Tesalonicenses 2:5. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo, verso 6. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. El mismo versículo anterior, pero ahora hablando de las marcas de los verdaderos apóstoles. 1. No siempre imponen su autoridad. No siempre, solo cuando es necesario. Pero un apóstol no todo el tiempo le dice, usted tiene que hacer caso porque yo soy su apóstol, y usted tiene que sujetarse porque si no usted está en rebeldía y usted es un hijo de Satanás. No, eso está mal. Porque aquí el mismo apóstol Pablo dijo, no, es que nosotros no queremos hacerlo de esa manera. No necesitamos imponer nuestra autoridad. Aunque en algunas veces el apóstol Pablo sí decía, no, esto es así, y ponía su autoridad, pero es cuando era necesario. Cuando era necesario, no que se aprovechaba de lo que Dios le había dado, del rango ministerial, para hacer un uso abusivo de la autoridad que Dios les había dado. Amén. Ok, entonces, yendo de abajo hacia arriba, tampoco buscamos gloria de los hombres. Un verdadero apóstol no necesita que le aplaudan cuando entra a predicar. Un verdadero apóstol no está esperando que le pongan una canción de fondo y una introducción espectacular para que todo el mundo se pare para que lo reciban. ¿Por qué? Porque no anda buscando la gloria de los hombres. Disculpe, hermano. ¿Qué otra cosa hace? Tampoco busca cómo sacar provecho de las iglesias. Un verdadero apóstol, hermanos, escúcheme bien, no anda viendo cómo sacar provecho de donde llega a ministrar. Él no manipula a la gente. Él no manipula a la gente. Tengo mucho que decir de esto, hermanos, pero por causa del tiempo estoy abreviando esto. Y lo otro es, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras. ¿Qué es lisonjeras? Como se dice popularmente acá en Costa Rica, que le pasen la brocha, ¿ve? Que mire, sobándole la cabecita. No. Un apóstol verdadero habla
lo que Dios le envía a hablar. Y algunas veces lo que Dios le envía a hablar es confrontativo. Algunas veces es fuerte. Algunas veces puede ser chocante dependiendo de la persona. Como hablábamos hace poco, creo que fue el día martes, que la palabra del Señor dice que porque tenían los oídos tapados, entonces les retumbaba, les molestaba, rechazaban, les perturbaba, era molesto escuchar la palabra del Señor, dice en Jeremías. Entonces, hermanos, cuando un apóstol viene y es un apóstol genuino, él no anda predicando lo que el pueblo quiere escuchar. Él no le predica al pueblo lo que el pueblo quiere que le digan. Dios te quiere prosperar en medio de esta pandemia. Pero tal vez el Señor lo que está diciendo es, hermana, lo que el Señor quiere es que te entregues por completo. Para eso te arrinconó, para ver si te conviertes de verdad y dejes de tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Pero un falso apóstol, prosperidad, 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 o temas que no son lo que Dios está hablando de parte de Él. No es lo que el Espíritu Santo está hablando, que trae el corazón de Dios para el pueblo, sino que siempre enseña en pos de tener feliz al pueblo. Amén. Bueno, Hechos capítulo 15, verso 22. Hechos capítulo 15, verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanitos. Entonces, hermanos, ¿qué es otra cosa que hacen los apóstoles? Bíblicamente hablando, los verdaderos apóstoles, ellos escogen y envían. Escogen y envían. Escogen y envían. Hechos capítulo 4, verso 33. Hechos 4, 33. Mire esto. ¿Cómo dice ahí en verde? Hechos 4, 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Entonces aquí hay algo que es muy importante. Obviamente, el mensaje de un verdadero apóstol está basado en ¿qué? En la resurrección de Jesucristo. No está predicando solo otro montón de cosas y nunca menciona a Jesús. O incluso hay gente que dice que Jesús no es Dios y dicen que son apóstoles. Pueden ser apóstoles, pero del diablo. Entonces, ¿qué es un verdadero apóstol? Habla, tiene un mensaje, como se dice evangélicamente, cristocéntrico. Cristo es el centro del mensaje que porta un verdadero apóstol. Pero mire, ¿cómo lo da? Con gran poder. Con gran poder. Los verdaderos apóstoles tienen ¿qué? Poder. Poder de parte de Dios. Amén. Dice, y había abundante gracia sobre todos ellos. Otra cosa que tiene un verdadero apóstol de nuestro Señor Jesucristo es que abunda sobre ellos, ¿qué? La gracia de parte del Señor. Amén. Verso 34. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. Y mire qué dice el verso 35. Y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Entonces mire qué interesante. ¿Dónde depositaban el dinero los que traían? A los pies de los apóstoles. Entonces, hermano, escúcheme bien. Un verdadero ministerio apostólico tiene el dinero debajo de los pies. Tiene el dinero bajo sujeción. El dinero no lo tiene en la cabeza ni en el corazón. No los controla. A un verdadero apóstol no lo controla el dinero. No necesita estar haciendo campañas de recaudación de ofrendas para prosperar. No lo necesita. No necesita poner el dinero en un lugar altísimo. No lo ocupa. Un verdadero apóstol, el lugar que tiene el dinero es en los pies, sujetando a lo que se llama una deidad llamada Mamón, que es la entidad espiritual que mueve el dinero en el sistema de Satanás. Amén. Entonces, un verdadero apóstol tiene la economía en los pies, la sujeta. No es lo más importante de su tema, es lo último.
Es lo último. ¿Por qué digo que es lo último? Porque en Salmo dice que la unción viene sobre la cabeza, baja por las barbas, llega a las vestiduras hasta el borde del manto. Ese es el orden de la unción. Y lo último está debajo de los pies. Entonces, en la unción de la administración apostólica, lo último que hay es el dinero allá, abajo de los pies. No es lo más importante. No necesitan decirle a la gente, haga pacto para que Dios lo prospere, haga esto y haga lo otro para que envíe tanto dinero para que usted reciba esta unción apostólica. Mire, usted no ve nunca a ninguno de los apóstoles del libro de Hechos haciendo cosas semejantes. Amén. Y recuerde esto, el manual del ministerio, el manual de conducta, se llama la Biblia. Y si no está ahí en la Biblia, entonces hay un problema que hay que arreglar. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos siendo inspirados por cualquier otro espíritu, menos el espíritu que inspiró la Biblia. Amén. Ahora, señales ya de un poco forma más didáctico, señales por medio de las cuales se pueden reconocer a un apóstol. Y usted ahí las va anotando, por favor. Fundan iglesias, según Hechos capítulo 8, verso 14. Definitivamente un apóstol funda iglesias. Entonces, hermano, por favor, si usted llega a alguien y le dice que es una epístola o es un apóstol y no tiene ni siquiera iglesia, está mal. Eso está mal. Eso hay algo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque, como le digo, un apóstol es un pastor que evoluciona a pastorear pastores. Pero para poder ser pastor es porque tiene iglesia. Ya está pastoreando una iglesia, solo que se desarrolló, fue creciendo, el ministerio creció y ahora está no solo pastoreando una iglesia, sino que pastorea pastores que pastorean otras iglesias. Entonces, cuando una persona viene y dice que es apóstol, pero no tiene ni iglesia, ¿y cuántas iglesias son? Porque no es solo una, sino ¿y cuántas iglesias hijas tiene? Que haya plantado. ¿Cuántas hay? Es solo algo que hay que pensar, hermano, ¿no? ¿Verdad? Es algo que hay que pensar. Pero, ¿por qué? Por el versículo anterior que hablábamos. El sello de mi apostolado, dijo el apóstol Pablo, son ustedes. Entonces, no importa, hermano, no importa si dice que tiene 400 años en el evangelio, 400 años de ministerio. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Quiere conocer a un apóstol? Mire el pueblo. ¿Quiere conocer a un apóstol? Mire el pueblo. ¿Quiere conocer a un apóstol? Mire dónde está el dinero. ¿Quiere conocer a un apóstol? Mire el nivel de profundidad de revelación que tiene. No de manipulación de la unción, hermano, ni de las emociones. Usted no necesita que le digan, zapatee, hermano, zapatee, para que piense que Dios está ahí. No se necesita eso. ¿Estamos? Ok. Segundo, tienen revelación de la doctrina y de misterios. Hermano, y eso es muy importante. Un verdadero apóstol conoce porque Dios le ha hablado y le ha revelado ¿qué? Misterios. Misterios, hermano. Entonces, no se puede ser apóstol o una persona no es apóstol o puede ser que Dios le haya llamado, pero no se ha formado todavía. Y no puede decir que es apóstol porque todavía no se ha formado. O usted ha visto a alguien que llegue a la universidad el primer año y diga, sí, ya yo soy arquitecto, pero le faltan 4 años de carrera. Entonces, en el ministerio es algo semejante. No, hasta que hayamos pasado por toda la formación y se dé el resultado de aquello, entonces podemos decir que somos, aunque nos hayan anunciado. ¿Por qué? Porque a eso se llama, perdón, valga la redundancia, un llamado. Se nos hizo un llamado a ejercer tal cosa. El asunto es si logramos llegar a ejercerlo. Entonces, cuando se da fruto, Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Una vez que damos fruto, entonces podemos ser llamados pastor. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, hermano, perdone que hable de mí mismo, pero por ejemplo, a mí me dijeron que iba a ser pastor a los 8 años, 9 años. Y ni modo que yo de los 10 años anduviera diciéndole a todo el mundo, hey, salúdeme, pues yo soy el pastor. Todo el mundo reverencian al San Pastor Mario. No, ahí solo me hicieron la invitación o solo me anunciaron lo que iba a suceder. De ese punto al punto donde Dios me levantó y me permitió ser pastor, pasaron 20 años. 20 años de muchos tipos de formación.
Entonces es muy importante que tengamos ese pensamiento claro. Somos algo cuando ya damos el fruto. Cuando ya damos el fruto. Mientras tanto, tenemos una invitación a hacer aquello. Mientras no demos fruto, todavía no lo somos. Amén. Punto 3. Tienen sufrimientos por la causa de Cristo. Y hermanos, si hay un ministerio que sufre y que le dan duro, hermano, tanto espiritualmente como en la tierra, es el ministerio apostólico. 4. Por eso es, hermano, que cuando a mí hay gente que dice, sí, es que yo quiero ser, es que yo siento, es que Dios... Y hermano, vea, mejor queditito más bonito. Porque no saben lo que se está metiendo. Imagínense que son hermanos que ni siquiera se aguantan siendo solo cristianos. No aguantan los procesos solo siendo ovejitas, ahora van a aguantar el proceso siendo apóstoles. Ahora, escúcheme bien. Para ser apóstol, primero hay que ser pastor. No se puede llegar a ser apóstol sin ser pastor, porque entonces, ¿cómo se le va a enseñar a los pastores a ser pastores si ellos mismos no fueron pastores? Entonces necesitamos ordenarnos y rogarle al Señor que quite todo espíritu de orgullo, prepotencia, arrogancia y error, que quiera decir que tenemos un ministerio sin ni siquiera pasar por el proceso. ¿A qué más me refiero? Recuerde que el dedo meñique, ¿no? ¿Cuál es? El pulgar. El dedo pulgar representa el ministerio apostólico. Entonces, mire pues, es el único de los dedos de la manita que puede tocar los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de las circunstancias, el ministerio apostólico puede fluir en lo profético, en lo evangelístico, en lo magistral y en lo pastoral. Amén. Para eso, quiere decir que para llegar a ser apóstol, tuvo que haber funcionado en algún momento. No que le hayan reconocido precisamente, pero sí funcionado en la función de maestro, de pastor, de evangelista y de profeta, para poder después, siendo apóstol, formar los otros 4 ministerios. Si no, ¿cómo los va a formar si no conoce, si no vivió lo que los otros 4 ministerios viven? Amén. Entonces es una formación de verdad, hermano. El ministerio apostólico es una formación de a de veritas. No, el problema es cuando, como dice que primeramente pusieron los apóstoles y hay un montón de gente que tiene problemas de identidad. Si le dice que son, hago el orden, apóstoles, profetas, según Efesios 11, evangelistas, pastores y maestros, según Efesios 4:11. Entonces le dice, mire, es que usted tiene el ministerio del maestro. Ay, pero ese es el más chiquitillo, ese es el último de los 5. Ay, no. ¿Y por qué? Porque tiene un problema de orgullo. No, a mí me gustaría ser el apóstol porque es el más importante, porque vea lo que dijo el pastor Mario, es el primero en orden, el primero en importancia, el primero en rango. Ese es el que a mí me gustaría tener. Ah, ¿pero por qué? Por un asunto de orgullo. Amén. Entonces, necesitamos mucho tener claridad de esta formación con respecto al ministerio apostólico. Otro punto es que sientan doctrina. Un apóstol de Jesucristo, un apóstol del Espíritu Santo es un ministerio que puede sentar doctrina, decir que un tal cosa es doctrina y es algo que debe ser enseñado como algo básico en la fe de los creyentes a los cuales él cubre como autoridad apostólica. Otro punto es que tienen obras poderosas. Dios los usa en obras poderosas. Hacen cosas extraordinarias que hermano, en un nivel mayor, más amplio, más grande que lo que hacen los otros 5 ministerios. Otro punto es que predican el evangelio de la gracia. Y poseen cetro de autoridad y gobierno. Entonces ministran las 2 cosas. Cuando es necesario, van con gracia. Van con gracia, con amor, con restauración, con afinidad, con una corrección amorosa. Pero también cuando es necesario, sacan la vara de autoridad o el cetro de autoridad y de gobierno y a poner orden. Amén. La función del ministerio se mueve en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Qué estamos hablando aquí? De las señales de un ministerio apostólico. Ahora, funciones de un apóstol. Si usted quiere ser apóstol, usted dice que Dios le llamó a un apóstol y usted no maneja esto, mejor quédese cuidando la puerta de la iglesia. Porque no va a poder, hermano.
De verdad. Y a lo que me refiero con quédese cuidando la puerta de la iglesia, no es que estoy menospreciando, es que cumpla la función en la cual vas a hacer las cosas bien. No anhelemos algo solo por querer tener fama o renombre. Necesitamos pedirle muchísimo al Señor que nos dé humildad, que nos ayude a ser humildes y sencillos, hermanos, porque el orgullo, la egolatría, la arrogancia, qué montón de caos y de desastres ha hecho a nivel de iglesia por gente que se mete a querer ser pastores y terminan haciendo una de cosas, hermanos, pero terribles. Entonces ponen el fundamento de la doctrina, reciben mandamientos del Señor por medio del Espíritu Santo. También ellos dan mandamientos. Por ejemplo, un mandamiento que recibimos apostólico de parte de nuestras cabezas, de nuestra cabeza apostólica. Hay que poner en orden la parte legal de la iglesia. Eso es un mandamiento, eso es una orden que hay que cumplir. Pero no está en la Biblia. Pero hay que hacerlo. Entonces Dios da autoridad a los apóstoles para establecer cosas que se da un mandamiento de algo que se debe hacer, porque es oportuno. Amén. Ok, es solo para dar un ejemplo. Tienen autoridad de parte de Dios para enviar a ministros. Eso ya lo explicamos. Según Hechos 6:6, ahí están todos los versículos, hermano y hermana, para que usted los pueda estudiar. Un apóstol envía delegaciones apostólicas a las iglesias. Otro punto, visitan, supervisan y confirman iglesias. Hechos 15:36, el verso 41 y Hechos 16:5. ¿Qué más? Los apóstoles son padres del alma cuando ejercen una función pastoral. Los apóstoles son padres del alma cuando ejercen una función pastoral. Ahí está en 1 Corintios 4:15, 2 Corintios 12:14. Otro punto es, juzgan casos de las iglesias que cubren y aplican disciplina. Es parte de la función apostólica. Hermanos, y a veces hay ministerios apostólicos que dicen ser apostólicos y no lo hacen. Y no tienen idea del daño que le están causando a las ovejas en esas otras iglesias, porque no está llamando a cuentas al pastor para poderle corregir en lo que está haciendo mal. Solo le dejan y tal vez hasta cierto punto una mezcla de emociones, porque tal vez le tienen aprecio al pastor, a la pastora, pero no le van a supervisar cómo está trabajando o qué dice el pueblo. Por lo menos la gente más madura de la iglesia, ¿qué dice? Para ver cómo ayudarle para que la iglesia esté mejor, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, hermanos, a nosotros como ministerios, lo que nos mandan a qué es, nos mandan a cuidar a la iglesia, a proteger a la novia del Cordero, a prepararla, no a que nosotros hagamos un propio imperio, una plataforma para nuestra publicidad, algo que nos rinde, que la gente hable de nosotros. No, estamos enviados como ministros a prepararles a ustedes. Recuerda, para la edificación dice que fueron enviados todos los cinco domas, hermanos, fueron enviados para la edificación del cuerpo de Cristo, para la preparación, la maduración del pueblo. Para eso nos enviaron, no para hacer los pedazos. Otro punto, tienen autoridad para entregar a Satanás. Y con esta última diapositiva terminamos el día de hoy. Unos tienen, otro punto, tienen revelación. Los apóstoles genuinos tienen revelación. Otra cosa, tienen autoridad para cambiarle el nombre a una oveja. Y hay 2 ejemplos en Hechos 4:36 y en Juan 1:42. Otro punto más, son administradores de la gracia y de los misterios de Dios. Y por último, se dedican al ministerio de la palabra y la oración, así como los otros 4 ministerios según Hechos capítulo 6 y verso 4. Y eso es muy importante. Un verdadero apóstol, hermanos, no pasa sentado en los restaurantes todo el día, ni se va al mall todos los días
a ver qué hace. No, un verdadero apóstol pasa dedicado al ministerio de la palabra y al ministerio de la oración. El ministerio de la palabra al ministerio de la oración. Y atendiendo a los ministros y las iglesias que están bajo su cobertura. Amén. No pasan perdiendo el tiempo. No están rascándose la panza hasta que los inviten a predicar en algún lado. Un apóstol tiene una disciplina diaria, una agenda muy bien administrada para servir al Señor. No pierde el tiempo durante los días de la semana. Amén, preciosos. Ahora, tristemente hay como un sector de la iglesia que piensa que un verdadero apóstol es uno que anda viajando en aviones en clase ejecutiva, va a hoteles 5 estrellas y tiene mucho dinero. Porque no es así. No precisamente. Porque hay apóstoles de naciones y hay apóstoles de ciudades. Hay apóstoles en diferentes tipos de ramas. Y es también necesario que aprendamos acerca de eso, pero ya no lo voy a tocar porque no estamos desarrollando el ministerio apostólico. Solo es para que tengamos una base de conocimiento del ministerio que es el apostólico. Entonces, el dinero, si tiene avión, el tipo de carro, no define que una persona sea apóstol o no. Los anillos que tenga, las cadenas que use, la marca de ropa, no define a un apóstol. Está bien, preciosos y preciosas del Señor. Si tiene alguna duda puede dejarnos ahí la pregunta y estamos para servirles con mucho gusto. Gracias a todos y a todas por haberse conectado y por conectarse todos los viernes con nosotros para aprender un poquitito más. Hermanos, no creemos saberlo todo, definitivamente no lo sé todo, apenas estoy comenzando, pero lo poquito que sé, tengo de parte del Señor la dirección de compartírselo a ustedes de esta manera. Así que muchas gracias a todos por conectarse. Les bendigo. Hijos e hijas de la casa, también les bendecimos en el nombre del Señor. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes a partir de las 3. Bendiciones.